Continuamos con otra sesión. En esta ocasión vamos a hablar de escalabilidad y para ello vamos a ver algunas técnicas a nivel de base de datos que podemos llevar a cabo con el objetivo de poder hacer que nuestras bases de datos sean escalables, es decir, que puedan tener cada vez mayor capacidad sin comprometer pues, el rendimiento, lo que sería la optimización y bueno, pues al final el servir las consultas, almacenar bases, la información, etc. Entonces, ¿cómo podemos llevar a cabo este proceso o cómo podremos realizarlo? Bueno, vamos a enfocarnos, continuamos un poco enfocados en PostgreSQL por ser una de las bases de datos que mejor o mejores funcionalidades ofrecen para llevar a cabo lo que es la mejora de rendimiento. Y lo que vamos a llevar a cabo, lo que vamos a realizar es que vamos a crear una base de datos con la cual vamos a hacer un ejemplo de particionamiento. Es decir, sobre una base de datos cualquiera, vamos a crear una base de datos y vamos a ver cómo particionarla con diferentes estrategias. ¿Qué es lo que logramos con esto? Bueno, lo que logramos es que en las bases de datos, el gran problema es que cuando se genera mucha información, las tablas crecen. Y esas tablas, cuando empiezan a almacenar millones de registros, empiezan a ocupar demasiado espacio, haciendo que las consultas sean cada vez más lentas, más pesadas. ¿Por qué? Porque cuantos más registros tenemos en una tabla, pues es probable que el planificador de Postgres, a la hora de hacer la consulta, pues tenga que recorrer más registros que si la tabla fuera más pequeña. Por lo tanto, siempre va a haber pues, un problema de rendimiento cuando tenemos tablas muy grandes. Entonces, ¿qué es lo que se propone? Pues una de las técnicas, bueno, aparte de utilizar índices, que lo veremos ya en la siguiente sesión, sería el uso de particiones. Entonces vamos a hablar de cómo crear una partición y ver algún ejemplo práctico de cómo funcionaría. Entonces vamos a crear aquí una tabla, voy a borrar esta, por ejemplo, employee, y voy a volver a crearla. Voy a dar aquí a delete group, ¿vale? Se habría borrado esa tabla, entonces me posiciono aquí en OB Hibernate. Voy a cerrar la otra conexión que tenía por aquí, que no me hace falta. Y entonces lo que voy a hacer ahora es que desde aquí voy a ver cómo realizar el particionamiento. Entonces tenemos tres posibilidades, ¿no? A la hora de hacer el particionamiento. Entonces esto lo voy a escribir aquí. Particionamiento. Puede ser el particionamiento por lo que sería rango. Normalmente se suele establecer por un rango de fechas, de valores, etcétera, por lista y por hash. Entonces vamos a ir viendo un ejemplo de cada uno y ver realmente cómo funciona y cuál es la utilidad de esta técnica. Entonces, nosotros supongamos que tenemos una tabla, vamos a crearla, voy a crear una tabla, create table. Estoy en la base de datos OBI Hibernate y entonces estoy en el esquema public. Entonces aquí mismo se crearía una tabla que sería, por ejemplo, employees, ¿no? Un poco siguiendo la línea en la que estábamos, employee o employees, en plural, como queramos ponerlo. Y entonces aquí le asignaríamos un ID, que podría ser big serial, para que sea autoincremental, etcétera. ¿Qué más? Bueno, espera, esto iría aquí. Luego tendríamos, por ejemplo, una fecha. Vamos a asignar fechas. Birth date. Y entonces esto sería un campo tipo date y lo vamos a poner como not more. Bien. Luego un first date. First name. Vale, tenemos una fecha, ahora vamos a poner el nombre. Que puede ser varchar y le ponemos pues, una longitud máxima de 20, por ejemplo, al nombre. O bueno, esto se podría poner la longitud que quisiéramos, a dejarlo por defecto. Y le vamos a poner también not null. Y luego pues establecer la primary key. Primary key sería igual a, pues en este caso, si vamos a hacer un rango que va a ser por fecha, pues lo idóneo sería que esa fecha formase parte de la clave primaria, para que así se pueda establecer el particionamiento correctamente, porque si no, pues luego a la hora de intentar Postgres atacar a una partición u otra, necesita hacerlo de alguna manera y es a través de la clave primaria. Entonces, lo que haríamos sería crear una clave primaria compuesta por el ID y el cumpleaños, birth date. Y entonces ahora ya, esto sería una tabla normal y corriente, lo que pasa es que vamos a añadir un extra que es partition by, partition by, y ponemos, hemos dicho que por rango, ¿vale? Que este es este, o sea, by range.
Y le vamos a poner que el rango va a estar establecido por birth date. De hecho, voy a quitar esto de aquí. Vamos a ver qué es lo que nos dice. Nos dice unique constraint. Vamos, que debería incluir las columnas de particionamiento, deberían de estar incluidas aquí. ¿Vale? Te dice, la primary key de la tabla de employees no incluye la columna birth date, que es parte de la llave de particionamiento. Entonces, por eso es lo que he dicho hace un momento de que la columna por la cual vamos a particionar debería formar parte de la clave primaria. Entonces vamos a ejecutar esto y aquí hace un create table. Cabe destacar que lo estoy haciendo con Postgres 13, por lo que si estuviéramos en versiones anteriores de Postgres, como puede ser por ejemplo Postgres 9, pues es posible que no tengamos cierta sintaxis como esto o alguna otra en especial y tengamos que hacerlo de otra manera, ¿vale? Que sería mediante triggers. Entonces, en caso de que estuviéramos en un Postgres 9, pues tendríamos que plantearnos hacerlo mediante herencia. Entonces, con Postgres ya a partir del 11, pues estos comandos de particionamiento pues ya se pueden utilizar. Entonces, es mucho más cómodo. Se puede hacer así, mucho más cómodo, porque de la otra manera había que crear triggers y era un poco más laborioso, ¿no? Entonces, continuamos con lo que estábamos viendo. Hemos creado ya la tabla. Vamos, está creada por aquí. Vamos a refrescar para ver si aparece. Esta es la tabla. ¿Vale? Tiene además un dibujo, un icono de una P que indica que va a ser una tabla particionada. ¿Vale? Entonces, de esa manera se puede detectar fácilmente ya de manera visual qué tablas son las que van a estar particionadas. Vale, ¿qué más tenemos? Pues vamos a continuar, vamos a crear las particiones. Entonces, esta es la tabla que se supone que en condiciones normales crecería mucho, ¿no? Aquí podríamos tener millones de registros. Bueno, pues nosotros lo que queremos es que lo creamos con una tabla particionada y creamos las particiones. Entonces, las particiones sería lo que habría que crear ahora. Por ejemplo, create table y ponemos, imaginemos una partición para todos los empleados del año 2020 o del 2019 o del año que sea, ¿no? Por ejemplo, employees 2019. Ponemos partition of y le ponemos la tabla principal que es employees. ¿Vale? Entonces, de esta manera, esto va a ser una partición de employees. Y aquí es cuando tenemos que especificar los valores. For values from. Esto es un rango, entonces vamos a tener que poner el rango de la fecha. Que sería from. Aquí ponemos una fecha. Por ejemplo, si es de 2019, pues vamos a poner 2019-0101. Si se supone que lo queremos hacer para un año, pues se entiende que le pondríamos hasta el día 1, o sea, 2020-01-01. Aquí cabe destacar que este sería excluido y este sería incluido. Por lo tanto, no ponemos aquí 31 de diciembre de 2019 porque si no va a excluir ese valor y no queremos que lo excluya. Y esa sería una partición. Luego podemos seguir creando más. ¿Vale? Por ejemplo, una para 2020. Y aquí es donde ponemos que esto va desde 2020 hasta 2021. ¿Vale? Y otra para 2021. Entonces esto va desde 2021 a 2022, por ejemplo. Entonces ya tenemos como la tabla de empleados particionada por años. Se podría particionar incluso por mes o por lo que quisiéramos, ¿no? Pero lo más normal es particionar por fechas, aunque se puede particionar por más cosas. Pero bueno, vamos a ver ahí un ejemplo. Entonces, si nosotros ahora decimos, oye, vamos a insertar empleados, vamos a hacer insert into employees y decimos, vale, el employee tiene un birth date y tiene un first name, ¿no? Que es estos campos que vamos a decir, birth date y first name. El ID no se lo pongo porque el ID se va a generar dinámicamente, o sea, se va a crear automáticamente. Entonces no se lo quiero poner yo, sino que lo que quiero es que se inserte un dato y se le genere un ID automáticamente. Entonces aquí ponemos insert into employees y aquí ahora lo que haríamos es values y aquí especificamos los valores. Que sería, oye, pues te voy a poner como fecha de cumpleaños, vamos a probar a ponerle el año 2019, supongamos, ¿no? Vamos a decir, bueno, son empleados y vale, esta fecha es muy reciente, obviamente no va a haber aquí un empleado de 0 años.
pero simplemente para ilustrar el ejemplo nos vale, ¿vale? Esto podría ser tanto employees como podría ser nacimientos, podría ser cualquier cosa, ¿no? O people, lo que sea. Entonces, desde aquí podemos decir, venga, vamos a poner una fecha de cumpleaños que recaiga en el 2019. O 2019 guión y ponemos, vamos a especificar, o bueno, más que birth date, igual lo que se puede poner es el, ¿vale? Por dejarlo así un poco más que birth date se le puede poner la fecha en la cual el empleado pues empezó a trabajar, ¿vale? Lo que sería la fecha, lo que se puede poner, ahí tenemos birth date, bueno, pues register date, ¿vale? Una fecha de registro en la cual se registra el empleado por primera vez con nosotros y empieza a trabajar con nosotros, ¿vale? Esto simplemente ya es a nivel conceptual. Register date. Entonces ejecutamos esto, ejecutamos estas tres tablas, ¿vale? Aquí refrescamos, miramos a ver qué aparece. Aquí vemos el employee y ojo que dentro vemos las particiones. Ahí están las tres particiones. Y aquí es donde tenemos que ir insertando fechas. Entonces a este le vamos a poner que tiene el cumpleaños, pues esto sería año, mes y día. Y luego un nombre. Employee igual. Y entonces vamos a insertar varios. Vamos a insertar dos en cada año. Entonces este le vamos a poner, por ejemplo, que este es de abril. Le ponemos el employee 2. Luego vamos a insertar aquí otros dos para el 2020, por ejemplo. Vamos a poner que este es de enero y este es de noviembre. Y tenemos employee 3, employee 4. A ver, si podemos poner employee 4, vale. Y luego vamos a poner entonces, ojo, ¿dónde estoy insertando? Estoy insertando directamente en employees. Vamos a probar ahora a poner, entonces, mira, aquí hay que poner 2020. Vamos a poner aquí ahora 2021. 2021 y 2021. Y a este le vamos a poner que es de mayo y este le vamos a poner que es de julio, por ejemplo. Y unos employee 5 y employee 6. Vale, vamos a insertar esto y vemos ahora qué es lo que pasa. Insertamos aquí. Se habrían insertado todos los valores. Prueba de ello es que podemos hacer un select all from employees y ver qué es lo que pasa. Select all from employees nos devuelve todos los empleados. Bien. Podemos hacer un explain analyze que nos permita ver un poco más en detalle qué es lo que hace esta consulta. Con F5 podemos ver que está haciendo un escaneo secuencial de todas las particiones. Entonces, claro, el hacer un escaneo, o sea, recuperar todos los datos, obviamente, tiene que ir una por una en todas las particiones. Entonces, lo óptimo de las particiones es filtrar por alguna fecha. Es decir, oye, dame un empleado en el cual, pues, o sea, digamos, por ejemplo, select all from employees where el register date, ¿vale? Pues sea igual a, y le pongamos, sí, o que se le ponga between o un rango, alguna cosa a la hora de filtrar. Ahora lo vamos a mirar. Entonces nosotros podemos decirle, oye, where date, lo que sea between entre determinadas cosas, ¿no? Entonces, bueno, ahora lo vamos a revisar. Entonces nosotros vamos a decir, oye, quiero filtrar por esta fecha. Vale, fijemos que nos ha devuelto el empleado, ¿no? O sea, el filtro es correcto, está bien. ¿Vale? Entonces, este filtro estaría correcto. La pregunta es, si hacemos un explain analyze de esto, voy a intentar dar más espacio para tener más margen. Si hacemos un explain analyze de esta query y miramos a ver qué es lo que ocurre. Vale, aquí vemos que está haciendo un escaneo secuencial únicamente sobre la tabla de employees 2021. He aquí la optimización. Es decir, si miramos el coste, aquí nos pone un coste de 20,38, mientras que al anterior
hombre, habría que hacer la prueba de tener la misma tabla sin particionar, ¿no? Entonces, a este le daba un coste de 67,35, ¿vale? Y un tiempo de 0,039, mientras que este le da un coste de 20 y bueno, un tiempo de 0,038, pero porque apenas hay datos, ¿vale? Esto en el momento que crezca, si nosotros ahora accedemos desde Hibernate e insertamos datos, ¿vale? Probásemos a insertar en la tabla de employees pues registros de varios años, ¿vale? Pues entonces lo que pasaría sería, podemos probarlo, o sea, podemos probar abrir Hibernate, insertar datos, varios datos de empleados, por ejemplo, 50.000 en uno, 50.000 en otro, 50.000 en el que sea, y ver qué es lo que pasa, ¿no? Entonces ver que, pues, evidentemente, pues, cuantos más registros hay, pues más óptimo es lo de tener las tablas particionadas, ¿no? Por así decirlo. Porque si tienes que hacer un escaneo secuencial por una tabla que ocupa 1.000.000 de registros, pues no es lo mismo que hacerlo por una tabla particionada que tiene, pues en esa partición en concreto, que es donde estás buscando, pues que tienes, pues en vez de 1.000.000 tienes 50.000, por ejemplo. Entonces siempre va a ser más óptimo. Cuanto menos haya que escanear, ¿vale? Aquí es un escaneo secuencial, que quiere decir que está escaneando la tabla 2021 secuencialmente, es decir, entera, de arriba abajo. Otra cosa es utilizar un índice, y entonces ya, claro, esto se suele combinar con índices, para que así el escaneo pues, no sea secuencial y sea escaneo por índice, que es todavía más óptimo, ¿no? Entonces, digamos que ya es como doble optimización para el escalado. Es decir, por un lado tienes una tabla particionada y encima por otro lado le has añadido índices, y entonces pues hace que las consultas sean lo más óptimas posible. Vale, entonces, con esto hemos visto cómo crear particionamiento de tablas. Vemos que con Explain Analyze pues hace que al hacer la consulta por filtro ataque a una tabla determinada obviando las demás. Entonces, esto lo podemos ver también si aquí le decimos que nos filtre por la fecha 2000, vamos a poner mayo. Vale, entonces este atacaría, bueno, vamos a poner 2020 y vamos a poner esto, ¿no? De 2020. Y este entonces ataca a la tabla Employees 2020. O sea, solo por el filtro ya detecta qué partición tiene que atacar y se ahorra el tener que mirar la tabla 2019 y la tabla 2021. Va directo a por la tabla 2020. Entonces, ahí vamos a tener siempre una optimización. ¿Vale? ¿Qué más cosas podemos tener? Bueno, pues ahora vamos a plantear seguir creando más ejemplos, ¿vale? Lo que sería particiones, pero esta vez en vez de por lo que sería, vamos a hacer una pequeña prueba antes de nada, ¿no? Supongamos que queremos hacer aquí un filtro que nos diga by register date mayor que, vamos a poner 2019, tenemos datos para abril. Bueno, pues por ejemplo vamos a poner 2020, sí, 2020, tiene enero y tiene noviembre, ¿no? Entonces digo, oye, desde el 1 de enero, mayor o igual que desde el 1 de enero, ¿vale? Pero a su vez que sea menor que, vamos a poner, o sea, como si fuera la primera mitad del año. Menor o igual que 2020, entonces podemos decir que nos diga de junio, ¿vale? De junio de 2020, 6:30. Vale, vamos a verificar aquí si nos hace el filtro. Mira, este nos estaría recuperando, o sea, estamos haciendo un filtro un poco más avanzado en el cual registramos por un rango de fechas que es, hazme un filtro de la mitad del año 2020, ¿no? O sea, dame los empleados cuya fecha de registro esté entre enero de 2020 y junio de ese mismo año. Y entonces la idea sería hacer aquí también el explain analyze, ¿no? Vale, entonces vemos cómo aquí sigue atacando a la tabla de 2020. O sea, si, aunque tú aquí estés utilizando más de una vez una fecha. Hombre, otra cosa es que aquí ya le pidas de 2021, ¿vale? Ahí ya si le pides de más de 2021,
Entonces vemos que hace un escaneo secuencial de las dos particiones 2020 y 2021, pero no de 2019. O sea, ¿qué quiero decir? Puede ser que escanee una partición o puede ser que escanee dos o tres o más, pero no todas, ¿no? Todo depende del filtro, ¿no? Tenemos que ser lo más específicos ahí a la hora de hacer búsquedas, porque así cuanto más específico sea, pues menos datos va a recuperar y más óptimo van a ser las consultas. Esa es la idea. Entonces, luego tenemos el particionamiento por lista, ¿verdad? Entonces, el particionamiento por lista. Vamos a echar un vistazo a ver cómo sería. Entonces, para ello, lo que vamos a hacer sería, hemos hecho por rango, que es el, digamos, como el más común. Entonces, la idea sería ahora por lista. Entonces, vamos a crear, bueno, tenemos la misma tabla, pero la voy a borrar. Voy a poner un drop table if exist employees. Con esto borramos la tabla, ¿vale? Desaparece, porque ahora el ejemplo que vamos a hacer es diferente. Se puede poner aquí arriba también esto, por si queremos volver a ejecutar esto y resulta que ya tenemos la tabla employees, pues nos aseguramos de que primero se borre antes de crearlo. Y ahora vamos a volver a crearla, pero esta vez con otro campo, por ejemplo el país, para que así podamos hacer un particionamiento por lista, que sería, pues en vez de por unas fechas, pues, por unas propiedades, por unos strings, por ejemplo. ¿Vale? ¿Cómo haríamos este create? Pues vamos a hacer createable, también employees, y pues sería algo muy parecido al anterior, ¿no? Un ID, big serial, vamos a mover esto para allá, big serial, también register date, bueno, es más, me lo voy a copiar de arriba tal cual lo teníamos, estas tres, ¿vale? Me las voy a copiar, el first name, y ahora voy a añadirle una nueva, que es country code, que es la nueva propiedad con la cual vamos a hacer el particionamiento, que sería el país. Entonces aquí vamos a poner country code varchar, le ponemos varchar 2, por ejemplo, porque sería el código del país, que pues ES, PT, GB, DE, o sea, serían dos letras, ¿no? Que representan pues el país que se quiere utilizar. Entonces aquí pondríamos not null. ¿Y qué más? Creamos la clave primaria, primary key. ¿Qué pasa un poco lo de antes? Tenemos que poner, en vez de poner register date, ahora vamos a poner country code. Hemos dicho que la llave de particionamiento tiene que estar incluida en la llave primaria, ¿no? O sea, la clave primaria. O sea, la clave de particionamiento, que era antes, era el register date, pues ahora, como va a ser country code, pues esa clave va a estar dentro de la clave primaria. Y aquí ponemos partition by, o sea, lo mismo de antes, pero en vez de poner range, ponemos list. O sea, antes puse, aquí lo vemos, by range, y ahora vamos a poner by list. Entonces esto sería por lista. Y esto sería pues aquí country code, ¿no? Realmente es lo mismo que antes, aunque quitando range y poniendo list. Entonces ahora a la hora de crear las tablas pues será un poco diferente. Vamos a poner create table y aquí ponemos employees y decimos, mira, queremos empleados del norte y empleados del sur, por ejemplo, o empleados de un continente y empleados de otro continente, ¿no? Entonces que digamos, oye, pues mira, te voy a poner empleados de USA, ¿vale? Y empleados de Europa, por ejemplo. Entonces aquí pondría partition of employees, ¿vale? Y aquí for values in, ojo, ahora es in, no from. Y aquí se pondría la lista de posibles valores para el país. Entonces aquí ya se podría decir, oye, pues vamos a buscar aquí una lista de country codes in, o bueno, country codes in, claro, tendrás que poner en vez de USA, sería pues todo ese continente, ¿no? Bueno, igual podemos poner mejor North, queremos hacerlo por países, vamos a poner North y luego South y ya está. Vale. Entonces aquí podemos decir, oye, pues dame
Y aquí pues los que quisiéramos poner, ¿no? O nos los inventamos, o sea, no tiene por qué ser real ahora mismo, son datos ficticios. Países del sur. Y aquí podemos decir, mira, pues tenemos España, tenemos, vamos a poner aquí Francia, vamos a poner Alemania, ¿vale? O sea, es todo lo que nos inventemos. Y pues nada, ya con eso tenemos las particiones. Entonces voy a ejecutar todo esto. Y ahora ya es cuando insertamos datos. Es decir, haríamos insert into, que me lo puedo copiar de antes, ¿vale? Ya tenemos hecho insert into. Lo que pasa es que vamos a ver qué datos les ponemos. Insert into register date, first name, bien. Y ahora sería añadir una columna extra que era la que antes no estaba, que era el country code, que ahora sí está, ¿no? Country code. Y entonces aquí ya ponemos el country code. Decimos, mira, este empleado pertenece a EE, este empleado pertenece a FI. Y vamos a añadir uno por cada supuesto país, ¿no? FI, ES, FR, D. Entonces este vamos a poner ES, FR y DE. Entonces aquí ponemos empleado 3, empleado 4, empleado 5. La fecha ahora mismo no sé si es relevante porque la partición se está haciendo por país, por lo tanto ya no se tiene en cuenta la fecha como antes, ¿no? Que antes sí que se filtraba por la fecha y se tenía eso en cuenta. ¿Vale? Entonces ahora lo siguiente sería insert into, employees. Vale, vamos a insertar esos datos. Vale, ahí estarían ejecutados. Y ahora podemos hacer la prueba de hacer una búsqueda, hacer un select all from employees, como hicimos antes, y ver qué es lo que hace. Entonces, esto nos devuelve todos. Aquí nos los estaría devolviendo. Vamos a hacer un explain analyze sobre esa query. Bien, esta sería la query. Y está llevando a cabo un escaneo secuencial sobre las dos particiones. Bueno, vamos a ver las particiones primero. Esta es la tabla employees y aquí las particiones. Entonces tenemos empleados del norte, empleados del sur, por ejemplo, ¿no? Pongamos que tenemos ahí una empresa, una multinacional que tiene oficinas en muchas partes del mundo, entonces tiene una división hecha por países del norte, países del sur, o por continente, o por como sea, ¿no? Entonces, aquí lo que estaríamos haciendo, lo que estaría planteando es que at explain analyze select all from employees, esto ocasiona que se haga un recorrido por todas las particiones porque no estás filtrando por nada en particular, por lo tanto es normal que recorra todo. Pero la gracia es cuando tenemos que hacer el filtro, es decir, cuando hacemos oye, hazme un select all from employees where y filtras por el country code. Es decir, where country code es igual a, y dices, dame aquellos empleados que son de España. Entonces, nosotros damos el filtro y nos devuelve el empleado 3, que es el empleado que trabaja en España. Pero la gracia está en que si hacemos un explain analyze de este código, va a pasar pues un poco lo que pasaba antes, ¿no? Que irá directo a esa partición. Vamos a mirarlo. Vale, pues aquí vemos que hace un escaneo secuencial sobre empleados del sur. Es decir, que está atacando a esta partición que es la que vemos aquí, ¿no? O sea, es decir, estaría, vamos a ver si lo podemos marcar poniendo employees south, ¿vale? Esta es la tabla en la que está aplicando el escaneo, que es casualmente pues la que tenemos aquí. De manera que nos estamos ahorrando tener que escanear la tabla en Nord. Entonces, claro, esto, si tenemos pocos datos, obviamente, si solo tenemos 6 registros, no tiene sentido hacer todo esto, ¿no? 5 registros. Pero si tenemos 20 millones de registros, pues esto va a suponer una gran diferencia. Entonces, esto se hace a nivel de escalabilidad cuando tenemos tablas que crecen mucho. Imaginemos hoy en día cómo se generan los datos, ¿no? Tenemos infraestructuras de Internet of Things, o sea, infraestructuras de Internet de las cosas. Todos los dispositivos que nos rodean están generando información, ya sea dispositivos móviles, wearables, o sea, dispositivos inteligentes que podemos tener como un reloj,
una pulsera de estas de deporte, cualquier otro dispositivo colocado en la ciudad para medir algún tipo de condición climatológica o lo que sea, o evento, las propias cámaras que están por ahí, pues cualquier cosa, cualquier dispositivo que esté conectado a través de Internet, que esté generando información y la esté enviando a un servidor, pues imaginemos que eso está generando información en tiempo real. Entonces, para las infraestructuras, o sin ir más lejos, ¿no? Las propias redes sociales, WhatsApp, etcétera, los millones de mensajes que se envían por segundo. Pues claro, poder almacenar esa información. Normalmente en ese tipo de entornos, que ya es Big Data y que la generación es muy, muy masiva, ya se emplean bases de datos no SQL, o sea, bases de datos que no son las bases de datos tradicionales como estas, sino que tenemos bases de datos no SQL donde ya almacenamos ahí cualquier tipo de datos no estructurados, semiestructurados o estructurados, pero permitiría almacenar datos masivamente. Este otro tipo de bases de datos, como con lo que estamos trabajando ahora, pues tiene más sentido en un entorno ya empresarial en el que sabemos qué es lo que queremos almacenar, ¿vale? Que sabemos que, oye, pues tenemos la tabla de empleados, que va a tener siempre esta estructura y va a crecer de esta manera, pero aún así, que no porque no sea un entorno Big Data no quiere decir que no necesitemos optimizar. Sí que lo vamos a necesitar porque en el entorno empresarial, en el momento que se empieza a crear muchos datos, las bases de datos empiezan a sufrir y claro, eso hace que al final la empresa se vea afectada, porque si tiene cuellos de botella a nivel de base de datos, pues eso le va a ocasionar problemas con su aplicación. Entonces es muy importante llegar a optimizar las bases de datos. Entonces esta es una técnica. ¿Vale? Podemos ver también otro tipo de partición. También hay que tener en cuenta que nosotros a la hora de insertar los datos, yo estoy insertando directamente sobre la tabla employees, pero podría tratar de insertar poniendo el nombre de la partición. ¿Vale? Nosotros a nivel de Hibernate, cuando trabajamos con entidades, se estaría haciendo el insert sobre employees y ya sería PostgreSQL quien automáticamente redirigiría esa inserción hacia la tabla South o North en función del país. ¿Vale? En función del país, pues lo guardará o aquí o aquí. O sea, quiero decir, ese trabajo no lo tenemos que hacer desde Hibernate. Nosotros desde Hibernate almacenamos en la tabla empleados. Ya es PostgreSQL quien, a través de su sistema de particionamiento, pues decide en qué partición se queda almacenado ese dato. O sea que para nosotros se nos simplifica a nivel de desarrollo. Obviamente hay que crear las particiones. Es decir, en algún punto de la historia alguien tiene que generar esas particiones. Y será pues un DBA, o sea, un administrador de base de datos, un desarrollador full stack o backend o quien sea, ¿no? Vale, pues con esto incluso podríamos decirle también lo siguiente. Explain, analyze. O sea, vamos a hacer una búsqueda en la cual imaginemos que queremos buscar por más de un país a la vez. Por ejemplo, España y a la vez vamos a poner Alemania o este otro. Le ponemos in. Entonces aquí pondríamos unos paréntesis y ponemos ES, comillas, EE. Entonces si le damos el filtro, vemos como sí que nos recupera los dos, ¿no? Porque podría haber más de un empleado en España, etcétera. Entonces esto nos recuperaría a todos aquellos empleados que estén en estos dos países. Puede ser que tengamos 20 países, ¿vale? Entonces, otra cosa es la partición. Aquí hemos hecho particiones por aquí, en este caso, 2 países y aquí 3 países de golpe. Claro, el problema es que este pertenece a una partición y este pertenece a otra partición diferente. Por lo tanto, lo lógico es que cuando hagamos ese select se escaneen las dos particiones, ¿no? Porque si un empleo, o sea, un filtro ataca una partición y el otro ataca la otra, pues lo lógico es que cuando se haga la consulta completa, pues aquí lo vemos, ¿no? Que se hace un escaneo en los empleados del sur y aquí un escaneo en los empleados del norte. ¿Vale? Entonces lo que hay que tener en cuenta. Vale. ¿Y qué más? Vamos a ver el tercer tipo de partición, que sería la partición por hash. Partición por hash. Vale, ¿cómo lo habíamos puesto? Sí, particionamiento. Partición por hash. Vale, pues vamos a hacerlo, por ejemplo, con una tabla de departamento y miramos a ver cómo podría ser, ¿no? Entonces me creo aquí drop table if exist, voy a llamar departamento.
¿vale? Supongamos que tenemos aquí una base de datos empresarial y tenemos empleados y tenemos departamentos. Entonces, como no existe todavía, esto evidentemente no me ha borrado nada. Pero ahora es cuando la creamos. Create table y aquí decimos depth y entonces abrimos aquí y decimos, vale, nos vas a crear id int. Aquí mismo se puede poner el primary key. ¿Vale? Aquí mismo ya está. O sea, esto va a ser una tabla más sencilla que las anteriores. Va a ser una prueba rápida. Y aquí pondremos partition by hash. Esta vez va a ser by hash. Aquí ponemos id. Entonces, ¿para qué va a ser este tipo de partición? Bueno, voy a poner el by hash aquí arriba. Vale, si ya nos queda esto ordenado. Vale, bajamos por aquí. ¿Y qué es lo que va a hacer esto? Bueno, pues la idea está en que nosotros en este caso no vamos a particionar ni por fecha, es decir, ni por rango, ni por una lista de strings, sino que lo que vamos a particionar es por la clave, por el ID, en el que vamos a decir, oye, pues vas a repartirme equitativamente los registros. Es decir, supongamos que tenemos 100.000 elementos y decimos, pártelo en 3 particiones. Bueno, pues te va a ir 33.000 para un lado, 33.000 para el otro y 33.000 para el otro. Y así de esa manera, pues queda todo equitativamente distribuido en particiones, que eso también es bastante útil, porque el problema de dividir por rango o por lista es qué pasa si tengo, por ejemplo, 1.000.000 de empleados en el norte y 4 empleados en el sur. Pues evidentemente hay que elegir bien las particiones y habrá situaciones en las que no queramos ni particionar ni por fecha ni por nada en especial y digamos, mira, queremos que lo particione como le dé la gana, pero que lo particione equitativamente, ¿no? Es decir, tenemos una tabla que tiene millones, pues divídelo en 20 particiones, por ejemplo, y así pues que quede todo equitativamente. O sea, no tienes como un criterio de particionamiento, sino que es algo en plan de, bueno, divídelo equitativamente en 20 trozos, ¿no? Vale, pues ¿cómo haremos eso? Bueno, pues se haría en base a la clave primaria, porque obviamente siempre tiene que haber una clave primaria, si no sería complicado. Y lo siguiente era crear las tablas, ¿no? Es decir, crear las particiones. Create table, que le podemos llamar depth hash 1, partition of depth. Y ahora for values, y esta vez en vez de poner for values from o for values in, vamos a poner for values with. Y aquí lo que se va a hacer es como una división, ¿vale? Que hago un módulo, módulos de 3. Esto si lo queremos dividir en 3, ¿vale? Si lo queremos dividir en 4, pues le ponemos módulo 4, lo que sea. Y aquí reminder, y aquí entonces pondremos como un resto, por así decirlo. Entonces sería repetir esto, pues dependiendo de cuántas particiones queramos, ¿vale? Si aquí hemos puesto 4, pues quiere decir que habrá 4 particiones. Si le ponemos 3, pues quiere decir que habrá 3. Entonces vamos a probar 4 particiones, por ejemplo. 2, 3, ¿vale? O sea, aquí irían 4. Entonces le voy a poner el 1, el 2, el 3, el 4. Y aquí tengo que ir actualizando el resto para que por un lado sean las del resto 0, por otro lado las del resto 1, por otro lado las del resto 2 y por otro lado las del resto 3. Es decir, todos los números desde 0 hasta el número total menos 1. Y de esta manera se crearían 4 particiones. Obviamente ahora hay que insertar datos, no los hemos insertado, así que bueno, de momento vamos a crear esto. Vale, vamos. Ah, bueno, está mal escrito, ¿vale? Es que es reminder. Creative depth. Vale, ya estaría creado. Entonces ahora vamos a insertar datos. Insert into depth. Y aquí voy a generar datos ficticios con lo que sería la función generate series. Con un select generate series. Le voy a hacer que me genere valores que vayan de 0 a 200.000, por ejemplo. Entonces me va a generar 200.000 registros, ¿no? Entonces vamos a probarlo. Y ojo, que lo estoy haciendo insertar en depth, que es la tabla principal, ¿no? Que hemos creado. Entonces le vamos a dar aquí y esto debe insertar ahí datos. Y ahora es cuando ya podemos hacer un select. ¿Vale? Entonces vamos a hacer aquí un select all from depth. Y vemos qué es lo que sale. Vale, pues vemos que aquí hay una serie de valores
¿vale? Que tienen aquí pues los IDs. Y aquí tienen, bueno, el valor ID que he generado yo aquí, ¿vale? Este sería como el ID real, ¿no? Este de aquí. Entonces, claro, que está almacenando, pues hay un salto de 4, va de 4 en 4, ¿no? O sea, pero teniendo en cuenta los restos. ¿Vale? Entonces, qué es lo que haría esto? Pues lo que estaría haciendo es dividir los registros equitativamente en las 4 particiones. Es decir, que si yo ahora vengo y hago un select count de los registros que hay en una partición y los registros que hay en otra, ¿vale? Digo from depth hash 1, pues me dará, pues dice que hay 49.800 en la primera. Vamos a ver la segunda, a ver cuántos tiene. Esta es la segunda. Mira, este tiene 50.000. O sea, obviamente, pues no va a estar particionado perfecto, pero más o menos, ¿no? Vamos a ver el 3, 49.700, y vamos a ver el 4, pues 50.000, ¿no? Más o menos rondan 50.000 los 4. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues que lo habría dividido equitativamente por estas 4 particiones. Y entonces, pues si tú buscas en concreto, pues una, bueno, habría que ver, por ejemplo, qué hay en el 3, select all from hash 3. Decir, oye, búscame aquel que tenga el ID 47, por ejemplo. O sea, select all from dev where ID igual a 47, por ejemplo. Ya que te lo encuentra, pues habría que ponerle un explain analyze que nos saque a qué partición está atacando. Entonces aquí vemos que está atacando a, bueno, vamos a refrescar aquí. Bueno, es que quiero refrescar a nivel de tabla, ¿vale? La tabla depth tiene por aquí entonces las particiones y estas son las 4 particiones, ¿no? Entonces aquí lo que estamos viendo es que está a la hora de hacer el escaneo, cuando tú haces una búsqueda, está haciendo depth hash 3. ¿Vale? ¿Por qué? Porque este lo hemos visto antes que estaba en el tercero, en este de aquí, y está atacando a este. O sea, está haciendo el filtro, recorriendo solo los elementos de esa partición y las demás pues no las escanea. Y además, fijémonos que pone index only, por lo tanto está haciendo, además de ir contra una partición en concreto, está haciendo lo que sería un index only, que viene a ser siendo que está utilizando un escaneo de tipo índice, en el cual, esto lo explicaremos después, que es que se crean índices automáticamente para la clave primaria, para la columna de la clave primaria. Entonces, cuando pone secuencial, es que normalmente estamos filtrando por un campo que no está en ningún índice. Y es que porque si no creamos nosotros un índice para esos campos especiales, pues no va a utilizar ningún índice. El único índice que se crea automáticamente es para la clave primaria. Vale, pues estos serían los 3 tipos de particionamiento que encontramos. Entonces, la ventaja es que pues, tenemos una sintaxis que es bastante sencilla, porque al final es crear aquí mediante estas palabras de particionamiento, partition of y for values, ya podemos crear lo que serían las particiones. ¿Vale? En las versiones anteriores pues, era un poco más complicado porque había que hacer herencia, luego triggers, sabes tú quién tiene que gestionar hacia dónde se guarda la información a uno u otro con un case, y entonces ya era un poco más tedioso. Entonces ahora con en las nuevas versiones de Postgres, pues esto se hace de esta manera, es mucho más sencillo de implementar. Entonces hay muchas más técnicas, obviamente, para lo que es la escalabilidad, ¿no? Luego, obviamente, pues se pueden llevar a cabo lo que habíamos hablado de mejoras de rendimiento sobre la base de datos, a nivel de configuración. También las tablas, pues tratar de que no sean muy grandes a nivel de columnas. Y bueno, hay una serie de buenas prácticas que intenten que cuando una base de datos crece demasiado, pues que no empiece a ocupar tanto que al final
las consultas sean muy costosas. Esa es la idea principal. Entonces, bueno, ahora en la siguiente sesión vamos a continuar viendo más ejemplos de mejora de rendimiento, de escalabilidad, uso de índices, etcétera, ¿no? Consultas, etcétera. Entonces, nos vemos ahora en la siguiente.